Una de las narrativas que pegó más fuerte hace unos meses es Socialfy. Probablemente aquellos que conocierais aquella narrativa, la aplicación más conocida de todas fue FriendTech. Básicamente era una aplicación donde tú lo que hacías era comprar keys de influencers, es decir, era como si fueran acciones de influencers como llaves para tú luego poder acceder a un contenido exclusivo que normalmente era un chat con información, pero que luego ese chat se iba transformando también en compartir vídeos, compartir imágenes, incluso ya se estaban preparando para poder compartir audios. Por lo que de alguna forma se estaba convirtiendo como en el OnlyFans de la Web3, no solamente enfocado para la creación de contenido para adultos, sino que también para creadores de contenido de influencers, ya sean de criptomonedas, de moda, de fútbol, de lo que fuera. Yo personalmente en su momento compré varias llaves de diferentes influencers, tampoco tuve la intención desde el primer momento de ganar dinero, sino que yo lo que estaba viendo realmente era el potencial de poder acceder a su información, ya que había encontrado que habían diferentes llaves de grupos simplemente alfa que te informan sobre diferentes datos on-chain de proyectos de baja capitalización con mucho potencial. Pues ahí es donde yo me quise especializar. Hay gente que tradeó simplemente para ganar dinero y hay gente que tradeó simplemente para obtener aquella información. Pues en este caso fui la segunda opción. Y quiero ser totalmente honesto, yo no hice dinero, de hecho probablemente os tengo que confesar que perdí dinero con la narrativa de Socialfy con FriendTech, pero porque mi objetivo no era ganar dinero tradeando llaves, porque yo no estaba en el meta, yo no me enteraba de los movimientos de los influencers, cuáles eran los más populares, cuáles eran las chicas de OnlyFans más populares que se estaban trasladando dentro de FriendTech, así que yo simplemente lo que hice es informarme sobre los chats de grupos alfa a los cuales accedí. Esa información de esta forma sí que me dio dinero, ¿vale? Las llaves yo simplemente las holdeé, no las vendí. Lo que pasa que como la narrativa como que se deshinchó un poco, pues en este caso lo que pasó es que muchas de esas llaves perdieron el valor porque muchos de estos grupos dejaron de trabajar. Pero como toda la vida siempre hay unos amigos locos que tengo que sí que hicieron dinero con las llaves. La clave realmente aquí era ser de los primeros. Siempre he visto que cuando sale una narrativa de Socialfy siempre suele haber un bot oficial que te va informando sobre las nuevas personas que van entrando dentro de la aplicación, porque si por ejemplo entra un famoso o un influencer y el bot te notifica, tú sabes que en ese momento esa persona se ha creado una llave y tú lo que puedes hacer es comprarla rápidamente, sabiendo que si es popular esa persona, tarde o temprano el precio empiece a subir. Entonces hay esa parte especulativa que realmente funciona, porque es así. Si tú encuentras un influencer que es muy conocido, que se hace una llave, por ejemplo, en una de estas aplicaciones, pues de esta forma te puedes anticipar al resto y luego cuando quieran ellos entrar, tú les vendes la llave un poquitín más cara de cuando ya la has comprado. Y todo esto realmente es una competencia bastante desleal para OnlyFans y diferentes aplicaciones que tenemos en Web3, sobre todo por la facilidad de uso, sobre todo para la adopción de las criptomonedas y sobre todo por las transacciones y lo que cobran de comisiones, ya que aplicaciones como OnlyFans realmente no son las más atractivas para todo este tipo de creadores de contenido, ya que al final pues está muy limitado. Y es por este motivo de que, sabiendo que esta narrativa pegó duro y pegará duro en el futuro, hoy os quiero presentar la nueva Socialfy de XCAT, xcat.social. Quiero aclarar que este vídeo está patrocinado por XCAT, es un proyecto que sigo desde hace muchísimo tiempo, por lo que la verdad para mí trabajar como proyectos de este estilo es una maldita locura, ya que al final son proyectos que yo de alguna forma ya había invertido en el pasado. También quiero aclarar que nada de lo que vais a ver es un consejo financiero, simplemente el objetivo de este vídeo es de carácter informativo, para que puedas tener toda esta información y luego ya tú por tu cuenta tomar una decisión. Te recuerdo que tendrás toda la información en la descripción como es de costumbre y sigamos con la información de este vídeo. Entonces, ¿por qué os estaba comentando de que Socialfy lo había reventado? A nivel de números, a nivel de métricas, realmente, ¿qué es lo que había obtenido hasta el momento?
Pues es ni más ni menos que un total de 350 millones de dólares de volumen generado con Friendtech. Y también destacar un pico histórico de volumen de 18 millones de dólares. Esto realmente es mucho dinero, si lo comparamos a lo mejor con otras narrativas, lo comparamos con otros mercados, pues puede parecer poco, 18 millones, pero simplemente teniendo en cuenta de que lo que se está haciendo es tradear llaves, tradear keys, realmente está muy bien porque normalmente la curva de adopción ya sabéis cómo funciona, chicos. Sale lo que será la nueva narrativa, el precio se dispara muchísimo, todo súper overpriced, se pega una buena caída y luego lo que hace en esa caída es decidir si la narrativa se mantiene o la narrativa simplemente va cayendo y va perdiendo interés y no se adapta. Estas son las narrativas ganadoras son las que se mantienen a largo plazo y sinceramente el SocialFi es algo que tiene que llegar porque al final de alguna forma se puede convertir en una competencia desleal muy directa, ya no solamente para OnlyFans, sino para muchas aplicaciones que están teniendo este tipo de servicio, donde lo que consigue es intentar conectar mucho más el influencer con el fan que está detrás de la pantalla. Al final esta unión pues puede crear mucha fuerza y puede generar mucho interés para muchísimas personas. Quiero destacar que Xcat va a hacer un airdrop de su token para todos los usuarios que estén utilizando la aplicación. Obviamente, como más activo, como más trades, como más estés activo en el chat, todo esto va a sumar puntos para que en este futuro airdrop puedas ser seleccionado para obtener tokens gratuitos de Xcat. También quiero destacar que a comparación de Friendtech, Xcat Social está alojada en la blockchain de BNB, por lo que las transacciones y la velocidad de esas transacciones son muy rápidas. Aparte de ello, el token de gobernanza, a diferencia de Friendtech que tenía el token de Ethereum, en Xcat Social utiliza el token de gobernanza de Xcat, por lo que se le va a dar muchísima utilidad y esto al final lo que puede generar es una quema bastante importante de tokens de forma recurrente, ya que al final quemas puntuales no son la mejor opción. Las mejores opciones siempre es que sean quemas recurrentes, que al final sepa el inversor que tarde o temprano el supply siempre vaya en decadencia, que se vaya comprimiendo lo máximo, y es lo mismo que han hecho tokens como el de Dextools, donde es uno de los tokens más deflacionarios que existe en todo el mundo, por lo que al final Xcat quiere darle mucha utilidad al token. En Friendtech todo estaba hecho con Ethereum, por lo que al final no se podía hacer gran cosa con el token, pero es que Xcat.social sí que tiene en este caso Xcat como token de gobernanza, por lo que se le va a dar muchísima utilidad y esto es una gran noticia. Entonces, Mark, si yo quisiera entrar en Xcat.social, ¿qué debería de hacer? ¿Podría, por ejemplo, crearme mis propias llaves? Efectivamente, si tienes una cuenta de Twitter, si tienes una cuenta de YouTube, todas estas redes sociales te van a permitir poder crearte una cuenta y que otras personas también puedan tradear tus llaves. En este caso, en Xcat, si estás viendo ahora mismo en pantalla, como estás viendo, yo tengo un portafolio de 70 Xcat y también mi llave ahora mismo lo que está costando es un total de 61.84 Xcat, que si nos vamos a los top case estáis viendo que no estoy realmente muy lejos de los mejores, pero realmente lo que está haciendo Xcat a diferencia de Friendtech es que está abriendo las puertas a todo tipo de creador de contenido. No solamente se está especializando en Web3, sino que al contrario, ellos lo que buscan es poder cautivar a todos los creadores de contenido de Web2, ya que ahí realmente tenemos un grueso muy amplio de seguidores que estarían dispuestos sin ningún tipo de problema en pagar un poquitín más de su bolsillo para obtener información de su creador de contenido simplemente a modo de fanático o simplemente a modo de networking, porque si yo ahora mismo, si vais a pagar por Alcon Daily 515 dólares, es una cantidad bastante importante, pero considerar de que podría obtener información alfa de esta persona. Entonces, si tú eres un poco espabilado, lo que puedes hacer es enterarte antes de que esta llave se dispare
comprarla y luego venderla. Ahí está realmente el trabajo del especulador de llaves. Yo personalmente no lo he hecho muchas veces, ya que yo prefiero simplemente coger una llave y obtener información del chat que hay disponible, pero no tanto tradear simplemente pues a ver qué va a pasar con este influencer, que va a subir porque sí, porque este va a colaborar con el otro. Esto ya es un campo que yo desconozco, pero sí que es cierto que la evolución que ha hecho XCAT hacia simplemente una herramienta para ver vídeos en YouTube y que te estén dando dinero para verlo, pues ahora mismo se han integrado esta nueva aplicación, es porque realmente le han visto sentido a darle una utilidad a todo el potencial que tienen los creadores de contenido para monetizar a su audiencia. Para también daros una visión general de lo que está ocurriendo en xcat.social, DAOmaker también tienen un perfil, como estáis viendo, que está ahora mismo a 72 XCAT. Yo personalmente me ubico un poquitín más hacia abajo con un total de $78 por cada llave. Y bueno, ya para finalizar y no lo menos importante, vamos a hablar sobre el precio del token, porque ahora mismo el token lo tenemos situado a $1.36 con un margen de crecimiento de hasta esos 8.3 en máximo histórico. Pues realmente estamos en una zona ahora mismo de acumulación donde el precio no está subiendo exageradamente, pero tampoco está cayendo, por lo que entiendo que las ballenas están aprovechando este tramo del precio para simplemente seguir acumulando y ver cómo se desarrolla pues esta nueva SocialFi que han lanzado. Aparte de ello, también quiero destacar de que hay un punto importante, y es que tienen un 23% del supply en circulación, por lo que aún queda bastante, siendo honestos. Esto lo que puede de alguna forma afectar es en el precio, ya que como más tokens se vaya liberando, pues más presión bajista va a existir, pero es por ello que ya están trabajando en la utilidad de XCAT de forma recurrente y también de todas las posibles esquemas que puedan hacer en un futuro. Así que bueno, este sería el vídeo para hoy, espero que os haya gustado. Una vez más, agradecer a XCAT por patrocinar este vídeo. Cualquier tipo de duda podéis dejarla aquí en los comentarios. Esto es todo, yo me despido, un saludito y hasta luego, chao chao.